Hoy les traigo la revisión de los 1000 kilómetros para esta motocicleta Kawasaki ZX10R. Se inicia verificando que no existan fugas de fluido, en este caso que no existan fugas de aceite en la suspensión, de aceite de motor. Aquí la tapaculata vemos que está bien, en la parte de abajo, nada de fugas de aceite, fugas de líquido de frenos, aceite en la suspensión trasera y también acá en el caliper trasero que no existan fugas de líquido de freno. Igual en la suspensión izquierda, caliper izquierdo, todas las carcasas del motor, verificar que no existan fugas de fluidos, ni aceite, ni refrigerante, nada. Como esta moto tiene dos radiadores, tiene este radiadorcito de aceite y este de radiador de refrigerante, igual que no existan fugas ni de refrigerante ni de aceite. Aquí en las abrazaderitas, en los tubos, todos los conectores y se verifican los niveles. En este caso verificamos el nivel del líquido de frenos trasero. Vamos a ver que está completamente lleno. Y torque. Al igual que el líquido de frenos delantero, que no existan fugas y que esté sobre el nivel. Esta prueba hay que hacerla pues dando una verificación y prueba de ruta, sin embargo, hay que verificar los frenos. Este sonidito es, ya saben, por los discos flotantes, es algo completamente normal. Verificación de la presión del aire de las llantas y en caso tal de que requiera, le vamos a hacer el ajuste. La presión del aire de la llanta trasera, en este caso están parámetros. Se verifica el giro libre de la llanta delantera, que los discos estén trabajando bien, que estén centrados, que obviamente pues no vayan a estar sueltos. Acá hay un pequeñito juego radial, pero esto es normal por los discos que son flotantes. También hay que verificar de que los rines estén en buen estado y eventualmente pues que giren completamente bien. Si tenemos alguna duda con comparador de carátula verificamos, pero en este caso está todo muy bien. Aquí verificamos el giro libre de la llanta, que los rines se encuentren en buen estado. Ahora vamos a hacer una verificación a todo el sistema eléctrico. Ya vamos a verificar la batería. Entonces lo que va a hacer es prender la motocicleta y hacemos dos cosas al mismo tiempo. Una, que es que el motor caliente, y dos, verificar el sistema eléctrico. La verificación de luces bajas, luces altas, luz de paso. Tenemos las estacionarias, direccionales traseras, luz de stop, luz de frenado con el trasero, con el delantero. Muy importante, la lucecita de la placa. Y apenas tengamos más de los 60 grados, ya podemos drenar el aceite. Desaflojamos el taponcito. Se calienta el motor para que haya un drenaje así, bastante fluido. Y se afloja el taponcito pues para que haya flujo mayor en el aceite. Y por supuesto el drenaje también va con la cambiada del filtro de aceite. Muchas personas dicen que estos filtros se apretan con la mano, que no llevan torque, pero por supuesto que no, esto lleva torque, normal. Que por cierto, toda esta información está en el manual de taller. Limpiamos el exceso. Sí es normal que exista un juego axial, pero en este caso ya es demasiado, lo vamos a engrasar. Esto sí es fundamental y es la aplicación de traba rosca o traba química. Y como siempre, el torque. Verificamos y vea que eliminamos el juego axial. Como siempre, limpiamos muy bien, filtro de aceite original. Ya saben que si necesitan repuestos, hacemos envío a nivel nacional. Instalamos el filtro de aceite y verificamos el torque. Por supuesto que una de las operaciones más importantes es el cambio de aceite. Vamos a aplicar la cantidad que nos dice el manual. Este sería el tercer litro. Ya saben, señores y señoras, que les voy a dejar toda la ficha técnica en la descripción del video. Y ya que van a estar en la descripción, no se les olvide darle like al video, suscribirse al canal y activar las notificaciones. No se vayan sin suscribirse. Listo. Verificación libre de la dirección, que no tenga ninguna restricción en el movimiento, que no tengamos ningún juego radial en el tren delantero, en este caso en parámetros. Todo lo que tenga movimiento necesita ser lubricado. Se saca la lática y ahí sí se saca el cinchín delantero. Ahí está asegurado normal, entonces se corre y se jala hacia atrás para poder sacar el sillín. Entonces esta revisión es muy básica, simplemente revisar el voltaje de la batería. En este caso tenemos 12.88 voltios. Verificamos que cayó el voltaje y en ralentí tiene 14.29 voltios de corriente directa. Aceleramos a 5000 RPM y el voltaje se mantiene. Verificación de holgura y ajuste de cadena.
Se afloja la contratuerca y se ajusta un poquitico, al igual que al otro lado. Y hay que garantizar de que en ambos lados tenga la misma distancia respecto al tensor. Sin embargo, siempre hay que verificar la alineación real, la edad, es en el momento que estemos haciendo el ajuste de la llanta, porque hay veces que algunos bujes son más largos que otros. O sea, realmente a veces los tensores no nos dan el centre real. Siempre hay que estar también verificando la llanta y verificando el ajuste. Y damos torque. Ajustamos contratuercas y ya está. Ya solo nos falta lubricar la cadena, está limpia, entonces aquí pues ponemos esto para no ensuciar el mofle y empezamos. Listo. Vamos a hacer un procedimiento muy importante que es verificar el sistema de inyección electrónica, las unidades de control, de que no exista ninguna falla, ningún código almacenado, nada. Entonces aquí verificamos por Kawasaki y la ZX10R. Y como podemos ver, no se encuentran códigos de averías, o sea, no tenemos códigos de fallo. Verificamos parámetros y todo está en funcionamiento. Verificamos que el tablero de instrumentos esté funcionando, que todos los indicadorcitos estén alumbrando. Por ejemplo, prendemos el motor, todo tiene que desaparecerse. El indicador del ABS va a desaparecer cuando la motocicleta supere los 6 kilómetros. El indicador de altas, el de estacionarias, ya los otros de control crucero, eso sí es en conducción. De momento están trabajando bien y hacemos es la configuración de la hora. Verificamos que la temperatura sea acorde con la temperatura real del motor y la temperatura que nos arroja en el escáner en la sección de parámetros. Y verificamos que el ventilador se prenda a la temperatura real que debe prenderse y eventualmente que se apague. Señores y señoras, les recuerdo que Fixer Motos es el único taller autorizado del departamento de Meta para hacer revisiones de Kawasaki, así que agenden su cita con nosotros. Listo.